Escucha este sábado a las 10 de la noche, la muerte en las diferentes culturas del mundo. Días de Halloween, y se acerca el Día de Todos los Santos, la fecha en la que nos acordamos y veneramos a los que se fueron. Una fecha que tiene un significado diferente en diversos lugares del planeta, y una fiesta que nos acerca al más allá, a lo que hay después de nuestra existencia. La muerte en las diferentes culturas del mundo. Escúchalo este sábado a las 10 de la noche. Dirige Juan Jesús Vallejo. Caracol Radio, más compañía. En Caracol Radio. La muerte en las diferentes culturas del mundo. Es uno de los sentimientos más terribles, más duros que alguna vez afrontamos en nuestra vida. La pérdida, la ida de un ser querido. Y nos podemos preparar para ello, pero hagamos lo que hagamos, la muerte nos duele. Mañana es el Día de Todos los Santos, la fiesta cristiana que rememora a aquellos que ya partieron. A la vez que desde hace décadas a estos días también se les da una connotación festiva para los más pequeños. Y es que en Halloween ahora los niños conviven también con monstruos imaginarios. Una parte lúdica que, por ejemplo, pues aquí a este servidor le parece perfecta para quitarle un poco de tragedia a lo que podemos revivir en estos días. Y como la muerte nos duele, imaginamos el paso al más allá como si fuera el deambular por un valle de sombras, como ir pisando un sendero hacia lo desconocido, un sendero de final incierto. Y esta es una de las razones que nos llena de inseguridad y de temor cuando hablamos del final de nuestra existencia. Para mí, la muerte es un paso más en la vida, un paso que todos algún día daremos. Y es más, yo estoy convencido de que Dios inventó la muerte para hacernos a todos más iguales. Y es que el final no distingue entre ricos o pobres, entre afortunados o desdichados. Si nuestra vida tiene sentido, es porque en algún momento terminará. Pensamos que la muerte es oscura, por ese dolor que sentimos, por esa entrada en ese valle de sombras. Pero no en todas las culturas del mundo se ve la muerte de la misma manera. Me fascina, por ejemplo, cómo la veían los antiguos vikingos, donde su particular paraíso era el Valhalla, un banquete casi eterno donde los guerreros tomaban cerveza y carne asada antes de la última gran batalla, el Ragnarok, donde los valientes irían a luchar contra los gigantes de hielo para definir el futuro del universo. Si estuviéramos ahora mismo en Tailandia y nos invitaran o tuviéramos que ir a un funeral, cuando uno llega al funeral no le dice a los familiares del difunto lo siento, sino que lo que se dice en Tailandia es me alegro. Pues en este país donde la religión predominante es el budismo Theravada, pues se entiende que la persona que falleció lo que ha hecho es emprender un viaje, bien para volver a reencarnarse o para estar cerca de Dios, si es que alcanzó la iluminación, el nirvana.
No sé si alguno de ustedes ha pensado alguna vez en cómo será su muerte. Yo creo que todos lo hemos hecho. Y yo la verdad que mi final no me lo imagino de una forma épica y gloriosa como la de los antiguos guerreros. Yo intento imaginarme mi muerte de una forma plácida y tranquila, rodeado por los pocos que me quieren. La verdad que no tengo ninguna ganas de que llegue ese momento, no tengo ninguna prisa por irme de este mundo, aunque seguro que un día partiré. Eso sí, creo que ese día me sentiré libre, feliz de volver a mi familia, a todos los que se fueron, contento por poder empezar a comprender cómo son otros planos de la existencia. La verdad que no le temo a lo desconocido. Por diferentes razones dediqué mi vida a intentar comprender lo inexplicable. No creo que tenga miedo a saber cómo es ese paso al más allá. Aunque lo que tengo claro es que cuando esté en ese plano, en ese otro mundo desconocido, intentaré seguir investigando. Y es que yo creo que mi curiosidad no acabará en mi muerte. Y sobre todo, intentaré viajar por ese nuevo universo desconocido que se me abrirá cuando empiece a caminar por el más allá. Porque la muerte, señores, no es un final, sino tan solo el comienzo de algo que todavía no comprendemos. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y estos son los especiales de Periodismo de Misterio en Caracol Radio. Y aquí lo que hacemos es eso, periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Hoy en un programa donde os vamos a hablar de cómo se ve la muerte en los diferentes lugares del mundo. Cómo se ve esto en otras culturas, en otros países, cómo se toma ese paso al más allá. Desde la antigua fiesta del Samhain en la que se basa nuestro actual Halloween, hasta otras sensibilidades a la hora de entender esa partida. Y como aquí somos una gran familia donde nos encanta la libertad y que la gente hable con libertad, ya tenemos un numeral en Twitter para que pongáis vuestros comentarios y vuestras opiniones. Y ese numeral es Más Allá Caracol. Repito, el numeral es Más Allá Caracol. Ponernos ahí en ese numeral, ¿cómo veréis o cómo imagináis que es esa entrada en ese otro mundo, en ese otro universo desconocido? Y aquí os vamos a hablar hoy de las diferentes culturas del mundo, cómo ven este más allá, esta partida, y cómo lo entienden cada uno con sus peculiaridades. Y tenemos aquí todo un equipo de invitados, antropólogos, historiadores, investigadores, periodistas, porque creo que una noche como esta, una noche de reflexión y también de fiesta para muchos, pues teníamos que estar un montón hablando cada uno de qué opinamos y qué sabemos sobre esto. Alejandro Bernal, amigo, compañero, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús, un saludo para usted, para Vicky en los controles, para nuestros invitados de esta noche, Ana, Luis, Leonardo, Gustavo, y desde luego para todos los oyentes que reportan sintonía en este momento, como Ruth Cecilia Martínez, Cristian Arturo Sierra, Andrea Jimena Campos y su esposo Luis Barrera y sus hijos Isabela y Luis Ángel, nuestra gran amiga Angie Lutian, Ofelia Peña, Gata del Páramo, Gema Ángel, Adolfo Libonati en Barranquilla, Gladys Ferro,
Marcos Mejía y su esposa Gabriela Valencia en Ciudad de México, y desde luego a toda la gran familia del Misterio, que como siempre nos acompaña en esta noche de Halloween en el dial, también a todas las personas que nos escuchan en internet a través de la señal de Caracol Radio y en diferido en el podcast. Desde luego, en esta noche estaremos hablando sobre diversas concepciones de la muerte, porque hoy más que nunca el misterio es cultura y vamos a desarrollar realmente un tema muy apasionante durante los próximos minutos, Juan G. Sí, yo creo que, vamos a ver, o sea, la muerte es algo que nos duele mucho, a lo que nos tenemos que enfrentar en la vida, no solo de los que nos rodean, sino que un día nosotros obviamente también partiremos. Y yo siempre he dicho lo mismo, que la muerte es la cosa más democrática del mundo, porque ahí sí que no se distingue entre ricos, pobres, altos, bajos, gordos, feos, guapos, sino que todos pasamos por ahí. Entonces me parece tremendamente democrática y además necesaria para que lo nuevo pueda ir renovando el mundo. Creo que muchas culturas, por ejemplo en la India, se ve la existencia nuestra como un gran ciclo que llaman el samsara, una rueda eterna de nacimiento, creación y destrucción. Y eso es lo que tenemos toda nuestra vida. Pero bueno, vamos a seguir dándole paso a nuestros invitados, y como tenemos una señorita, pues obviamente ella siempre va a ser ahí la primera. Ana Mancera, buenas noches, amiga, compañera, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a Vicky, buenas noches a todos ustedes. Muy feliz de estar esta noche acá. Ya nos faltan unas poquitas horas para tocar la campana para que los muertos vengan a visitarnos. Así que bueno, chévere que estemos aquí hablando sobre este tema. Muy bien, yo ya tengo puesto a mi velita aquí al lado de mi Buda, porque una noche como hoy es necesario tener luz para iluminar a los que se fueron, y eso es algo que se ve, creo, prácticamente en todas las culturas del mundo. Y tenemos aquí a nuestro amigo Luis, antropólogo. Buenas noches, amigo, compañero, ¿cómo estás? ¿Estás conectado ya a la llamada o todavía no? Creo que Luis la extensión. Todavía no está. Leonardo García, buenas noches, amigo, compañero. ¿Tampoco está Leonardo? Juan Jesús, sí, buenas noches, ¿cómo estás? Saludarte a ti, a todos los colegas, a los y las oyentes del programa. Efectivamente, hoy vamos a explorar muchas concepciones de la muerte alrededor del mundo, y vamos a ver, digamos, que ese abordaje a la muerte puede ser muy diferente, desde la alegría hasta la tristeza. Sí, efectivamente. Y es que yo creo que un momento tan complejo, además, lo que nos provoca es un cóctel de emociones tremendo, pero muy tremendo. Entonces, pues bueno, pues ahora vamos a ver cómo se ve en diferentes lugares del mundo. Nos faltan 3 minutos para que llegue el boletín deportivo. Adiós. Pero está por ahí Gustavo González. Creo que tampoco está Gustavo. Bueno, ahora van a conectar con Luis y con Gustavo. Pero entonces vamos a empezar a meternos en materia y a empezar a hablar sobre este tema. Yo creo que la fiesta de muertos y los rituales de muertos más importantes que hay, bueno, no sé si los más importantes, pero sí los más que nos pueden parecer más exóticos, son los que aquí en Latinoamérica, los que tienen que ver cómo se vive la fiesta y la noche de muertos en México, que es algo además, bueno, que ha aparecido en infinidad de películas y que tiene diferentes figuras, como por ejemplo la famosísima muñeca esta que tiene cara de carabela, que es la Catrina. Así que, Ana Mancera, ¿cómo se vive? Tú que has estado tanto tiempo en México, no sé si has llegado a vivir allí un Halloween o una noche de muertos, pero es tremendamente importante esta festividad dentro de nuestro país amigo, ¿verdad? Sí, total. Bueno, yo no he estado tanto tiempo en México como me gustaría, pero bueno. Claro, una de las cosas que tú decías, por ejemplo, de cómo se concibe la muerte como un ciclo, y es algo que nos lo recuerda mucho la cultura mexicana. Y es eso, como que la muerte es un paso necesario para que la vida vuelva a retornar. Lo que he encontrado, y viendo pues como estudios antropológicos que se han hecho, es que hay una festividad, bueno, hay otras formas de denominarle al Día de Muertos, igual el Día de Muertos lo explicaré en sus diferentes fechas, pero hay una fiesta importante que se llama el Santolo Huasteca,
Y pues esto es como la base del Día de los Muertos. Pero es una fiesta que pues obviamente tiene raíces prehispánicas, que se unió con las costumbres españolas, y también pues se ha nutrido un poco como con la celebración de Estados Unidos. Y en el Santólogo azteca básicamente se empieza desde el 30 de septiembre y se termina casi que el 9 de noviembre la festividad. Pero el tema es que la cultura azteca, ahí lo que tenía es una visión de la muerte bastante peculiar, o sea, muy peculiar y muy adornada, entre comillas, por lo macabro, porque ellos tenían al dios que te recibía en el más allá, el famoso Michantecuhtli, que Michantecuhtli pues tiene una pinta que da un miedo, con perdón, del recarajo. Yo no sé si el tema este de la Catrina y demás viene de ahí, ¿vale? De esa visión azteca de cómo tiene que ser el inframundo, pero me parece algo tremendo. Antes de seguir, que ya son las 10:30 y tiene que entrar el boletín deportivo, quiero deciros, en el numeral Más Allá Caracol, ponerme vuestros comentarios, sugerencias, ideas, preguntas sobre qué es para vosotros esa partida al más allá, cómo es ese mundo incierto, cómo veis la muerte, cuáles son vuestras experiencias. Todo a través de Más Allá Caracol, que viene ahora mismo el boletín deportivo, y ya mismo seguimos aquí en los especiales de Periodismo de Misterio. Ya regresamos con la muerte en las diferentes culturas del mundo. Continuamos con la muerte en las diferentes culturas del mundo. Y aquí seguimos con los especiales de Periodismo de Misterio en Caracol Radio. Me estaba comentando Vicky, la técnico, que hay algún pequeño problema con el tema de la centralita, entonces voy a intentar meter ahora a Luis para que nos dé una visión de cómo ven las culturas de Asia el tema de la muerte, y Gustavo González, que nos hable de rituales de muerte que suceden en Colombia en la segunda hora. Lo digo por si Gustavo me está escuchando, le escribí también por WhatsApp. Bueno, son cosas que pasan en el directo y listo. Así que bueno, vamos a seguir para adelante. Esta fiesta mexicana de los muertos, donde se junta el color con lo exótico, con esas mujeres con calaveras, con esas figuras tan particulares como son la Catrina, con esa mezcla de lo prehispánico con lo cristiano, pero realmente el origen de todo esto, digamos, es muy prehispánico, muy indígena, ¿verdad? O sea, ahora tenéis que ver a Ana, que está pintado así en plan Catrina, además, para hacer el programa. ¿De dónde viene exactamente todo ese tipo de figuras, que es lo más tópico, típico, exótico de esta fiesta en México, Ana? Bueno, pues exactamente, como que cada figura o sea, como que hay muchas versiones de cuáles pueden ser los orígenes, o sea, cada figura puede tener un estudio enorme detrás. Pero antes de que nos fuéramos para el corte, yo les quería contar un poco de eso, de la visión de los nahuas sobre la muerte, porque es muy relacionado a lo que tú estabas diciendo y lo que decías al introducir el programa. Y es que para los nahuas el morir no es el término de la vida, pues tanto la vida y la muerte son parte de un ciclo en el que es necesaria la muerte para que resurja la vida. Estas figuras y todo lo que representan estas ritualidades es un reflejo de la vida y del morir y del renacer del sol todos los días, que eso pues tiene que ver mucho con las tradiciones, con la cosmovisión prehispánica, y también se relaciona con los ciclos de cosecha y de cultivo del maíz. Y todas estas simbologías y muchas de las simbologías del Día de los Muertos tienen que ver con esa muerte, por ejemplo, del maíz, que el maíz tiene que morir como semilla para sembrarse, y después vuelve a nacer la vida del maíz. Pero luego también una cosa, por ejemplo, vamos a ver, lo que vemos en todas las películas y más nos sorprende es la fiesta en sí. O sea, esta noche en México la gente se va hasta los cementerios
y le lleva a sus seres queridos las cosas que les gustaban en vida, con perdón. Si alguien tomaba guaro y le gustaba la arepa, pues le ponían su guaro, su arepa, su chorizo o sus frijoles o sus burritos o lo que sea. Pero es una noche en la que se convive con el espíritu del fallecido, o sea, se le resucita de la tumba durante una noche para, entre comillas, hacer una especie de sesión de espiritismo masiva en todo México, donde más de 100 millones de personas, que son los mexicanos, no sé si son entre 120 y 140 millones, se ponen a hacer esa digamos, gran sesión de mediumnidad, donde de repente se habla con los muertos. Y esto es lo que yo creo que es muy diferenciador del tema de México al del resto de América Latina. Tanto Luis como Leonardo como Alejandro podéis también intervenir cuando queráis. ¿Cómo ves tú esto, Ana, esto que te estoy diciendo? Bueno, pues algo como a tener en cuenta que a mí me tenía un poco confundida era que yo pensaba que el Día de los Muertos era el 31 y el 1, no tenía bien claras las fechas, pero realmente esta fiesta incluso en algunas regiones en México inicia el 30 de septiembre, que se celebra a San Miguel Arcángel y que se relaciona con una creencia católica vieja, que decía que esa noche, la noche del 30 de septiembre, se liberaban los muertos para que anduvieran por la tierra. Ya el 31 de octubre es cuando empieza como oficialmente el Día de Muertos, pero pues hay diferentes celebraciones. Se celebran, por ejemplo, el Día de los Niños muertos, luego los adultos fallecidos, e incluso, por ejemplo, ahorita con el tema pues de los feminicidios disparados en América Latina y en México, se está proponiendo que el 3 de noviembre sea el Día de las Mujeres Muertas por feminicidio. Entonces es una celebración de varios días y es una conmemoración precisamente de la vida y de ese recuerdo de tus seres queridos, que supuestamente tienen que dejárseles pistas para que lleguen a los altares de sus casas o a los cementerios. Y una de los grandes símbolos de la fiesta de Día de Muertos en México es el cempasúchil, que es la flor de muertos, que es una flor amarilla. Entonces con esta flor se hacen arcos, se decoran los altares. Y lo que dice la tradición es que es como son amarillas, sus pétalos son para que los muertos se iluminen y reconozcan el camino a su casa y les podamos iluminar el camino. Bueno, vamos a ver. En esta fecha, esta fiesta es la conmemoración del tema de muertos, pero esto no es solo mexicano, es mundial, y yo quiero empezar a hacer comparativas para que podamos entender esto. Por cierto, Ana, cuando quieras tenemos el audio también del ritual náhuatl para que lo pongamos, ya está el audio. Bueno, entonces yo quiero empezar a hacer esta comparativa y lo que le quería preguntar a Leonardo García, que está por ahí, y Luis y Alejandro la también traéis cuando queráis, que esto es un gran debate, ¿vale? Y Gustavo González en la segunda hora va a entrar. Entonces, Leonardo, vamos a ver. Halloween y toda esta fiesta de Halloween, el tema de las calabazas y todas estas vainas, viene de una fiesta celta, de toda la Europa celta, que era el Samhain o Samaín, no sé cómo se dice exactamente, que es una fiesta que significaba el final del verano, y en este momento, cuando es el equinoccio de otoño y empieza a haber más horas y más minutos de oscuridad que de luz, esto pasaba en Europa, y ahora me gustaría preguntarle también a Luis si esto en Asia es exactamente lo mismo. Leonardo, ¿cómo era esa fiesta del Samhain de la que bebe nuestro actual Halloween y nuestro actual Día de los Difuntos? Vale, bueno, efectivamente un elemento importante lo marcaba ahorita Ana al señalar que efectivamente muchísimas culturas, digamos de todo el mundo, marcaban sus fases, mejor dicho, su año se marcaba tanto en las fases solares como lunares, ¿cierto? Específicamente el calendario celta estaba marcado por las fases de la luna, ¿cierto? Entonces, cada mes tenía una mitad positiva, ¿cierto?, marcada por la luna de cuarto creciente y la luna llena, y una mitad oscura o negativa que era marcada por la luna menguante y nueva,
¿cierto? Entonces, en ese sentido, para los celtas el año se dividía tanto en esa mitad oscura, que se marcaba por el Samhain, que era la lunación entre octubre y noviembre, y la mitad clara, que se marcaba por la fiesta del Beltane, que es la lunación que se produce entre abril y mayo, ¿cierto? Entonces, efectivamente, bueno, digamos, hay cuatro grandes fiestas celtas, perdón. Una que se llama el Imbolc, que se celebra desde el 1 de febrero, que son recomienzos del ciclo de la vida natural, ¿cierto? Está, pues, el tributo se hacía a la diosa Imbolc, ¿cierto? Está el Beltane, que es celebrado el 1 de mayo, ¿cierto? En la que se encienden fuegos por medio de los cuales se va a realizar la purificación, ¿cierto? Todo esto en honor al dios Belenos, ¿cierto? Y digamos, en este sentido se buscaba saumear a los animales y a todo el pueblo con estas hogueras, ¿cierto? Que se mantenían encendidas hasta ese día. Está Lughnasadh, que es a mediados del mes de julio, que es, digamos, en honor al dios de la luz Lugh en Irlanda, Lupus en las Galias, y Leo en Escocia, que es una acción de gracias invocando la fertilidad. Y finalmente está el Samhain, ¿cierto?, que se celebra entre la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre, y como tú bien lo decías, marca el final de la temporada de las cosechas. Esto, como ya lo señalaba, marca el Año Nuevo Celta y es la entrada a la estación de la oscuridad. Es una fiesta de transición en el sentido, digamos, que es ese cambio en el ciclo de las cosechas, pero también marca la apertura al otro mundo. Pero y hay una conexión. Yo quería comentar, sí. Para meter a la gente en ambiente. ¿Cómo era esa fiesta del Samhain? Y yo voy a hacer una pequeña descripción y tú me corriges si doy algún dato equivocado o lo que sea. Yo me imagino esa fiesta del Samhain, que en el fondo tampoco tenemos tanta información, me la imagino en los pueblos celtas, por la noche, encendiendo una hoguera. El druida habría tomado algún tipo de droga o de anteógeno, como hacen los chamanes aquí en la Amazonía, por ejemplo con el yagé, y entonces el chamán entraba en el mundo de los muertos y podía hacer de medium, de forma de que las personas vivas de la tribu le podían preguntar al chamán: oye, pregúntale a mi papá qué es lo que tengo que hacer en la vida, estoy fastidiado, lo que sea. Estaban esas sesiones de mediunidad. Y luego una parte que nos puede parecer muy macabra, y es que los celtas tenían una costumbre que era la de las cabezas cortadas. Las cabezas cortadas de los enemigos en batalla, que se anudaban en las colas de los caballos, y que estos días eran un objeto fundamental que demostraba el poder del guerrero, y a la vez en estos días de oscuridad esas cabezas cortadas pues también simbolizaban que podías tener esos espíritus de tus enemigos pisoteados incluso hasta en el más allá. O sea, es una cosa que, si lo describimos, intentamos describirlo con detalle por lo poco que sabemos, es una mezcla entre mágico, macabro, fascinante, misterioso. Es una cosa como súper loca. Cualquiera de los que estáis ahí, Ana, Leonardo, Luis, ¿qué queréis comentar? Ana estaba levantando la mano. Pues, dime, Ana. O Luis. Acaba Leo, sí, perfecto. Acaba Leo y luego Ana. Sí, me das justamente para responder a ese pie que tú lanzabas. Justamente querías hacer esa conexión con lo que nos compartía Ana ahorita, y es que efectivamente lo que se vivía en el Samhain también era un tipo de fiesta, ¿cierto? Efectivamente, donde se estaba entrando un periodo oscuro, en el sentido que las noches se hacían más largas, y eso, a significación de los celtas, permitía que los espíritus de las personas pasaran al mundo mortal, ¿cierto? Digamos, en esta época se sacrificaba el ganado que muy probablemente no iba a sobrevivir al invierno, ¿cierto? Se recogían las últimas cosechas y se encendían estas grandes hogueras, tanto para ahuyentar a los malos espíritus como para purificar las almas, ¿cierto? Entonces, uno de los elementos, digamos, que efectivamente es difícil de recoger, pero se tiene, digamos, un poco conceptualizado, es que estas culturas se pintaban la cara para parecerse a sus propios muertos y ofrecían tributos, ¿cierto?, para justamente darles la bienvenida, calmar a los espíritus coléricos, ¿cierto?, dar homenaje a los espíritus de los familiares fallecidos, ¿cierto? Y hay un elemento importante, un elemento curioso a destacar, es que un poco se recoge
que en un principio no se usaban las famosas calabazas, que es tanto de la cultura norteamericana, sino que se usaban nabos huecos, digamos, con esas brasas ardientes o con esas velas, justamente para dar la guía a que estos espíritus llegaran a la casa, a las casas de las personas para visitarlos, ¿cierto? Entonces, yo quería marcar eso justamente porque me parece una conexión interesante, justamente también con lo que enuncia Ana con lo del Día de los Muertos en México, porque también es una celebración, ¿cierto? Entonces, efectivamente, o sea, la muerte puede ser interpretada desde muchas formas, pero vemos que en la cultura occidental estamos muy ligados al dolor, digamos, a lo lúgubre del hecho, mientras que en otras culturas del mundo es una fiesta de celebración y de conmemoración. Donde se ponen esos altares de muertos para que un día más, de repente al año, puedan estar otra vez con nosotros. Muy curioso. Y luego, y también el tema de las cabezas cortadas, que claro, me parece, bueno, le da un toque macabro. No sabía que los antiguos celtas se pintaban la cara como si fueran calaveras para estar también metidos en ese mundo del más allá. Ana Mancera, quiere hablar. Hay una cosa que yo quisiera resaltar, y es que hay unas similitudes en todos estos rituales. Lo que mencionaba Leonardo, y por ejemplo lo que se celebra en México e incluso lo que se celebra en Estados Unidos del Halloween, es que se decora mucho con calaveras. Esta calavera, la calaverita, la típica de la calabaza, se llama Jack-o'-lantern, y lo que yo encontré es que se ponían se ponían frutas o verduras o cuencos con luz adentro. De nuevo, toda esta fiesta, y es muy importante tenerlo en cuenta en el Día de los Muertos, es para iluminar el camino de los muertos cuando llegan a la tierra. Entonces, el Jack-o'-lantern, que se utilizaba pues también en las culturas celtas, viene de eso, de iluminar el camino de los muertos, pero le ponían a esas como lámparas, caras aterradoras para espantar a los malos espíritus, que se relaciona, o yo le encuentro relación con la muerteada de Oaxaca, que es una de las tradiciones del Día de los Muertos, y es que se colocan en el traje espejos o cascabeles para ahuyentar a los malos espíritus, y los colores amarillos, las velas y las flores son para atraer a los buenos espíritus. Pero fíjate, porque supuestamente llegan todos los muertos, los buenos y los malos. Pero y una tradición importante es como, perdóname un segundo, una tradición importante es que tanto el disfrazarse de bruja o como el uso de los disfraces que causen terror es para repeler a esos espíritus malos. Pero fíjate lo importante que es lo que estáis diciendo. Tradiciones celtas, tradiciones mexicanas, y nos dicen que en estos días los muertos regresan al mundo de los vivos. Eso yo creo que es la clave de todo esto. O sea, que en estos días, llámenlo por magia, por tradición o por lo que sea, los muertos están otra vez aquí con nosotros. Luis, ¿qué querías comentar, amigo? Bueno, Juan, lo primero, pues muchas gracias por la invitación una vez más a tu programa. Pido disculpas a tu audiencia. Saludo también a mis compañeros y a mi compañera de panel. Creo que en este caso voy a culparte por haber convocado a las deidades de la Valhalla. Cuando se suelen convocar, pues siempre Loki suele hacer de las suyas, entonces debe ser por eso que mi conexión falló y no sé. Gustavo, que está el pobre fuera, que ahora vamos a hacer también que entre, o sea, a menudo lío, sí. Sigue. Sí, tal cual, algún tipo de espíritu chocarrero. No, yo siempre le echo la culpa, por ejemplo, a Loki, un dios muy particular realmente, que espero que algún día lo podamos analizar acá en el programa. Pero bueno, entrando ya en materia, pues hay algo que es importante, y es que nosotros como occidentales solemos interpretar el mundo o el tiempo de manera lineal. ¿Listo? Primera instancia, la pregunta es ¿qué es el tiempo? Nosotros lo interpretamos como occidentales de una manera lineal, pasado, presente, futuro. Las cosas no vuelven. Sin embargo, hay culturas que la interpretan de una manera más hermosa, de manera circular, de manera cíclica. Lo que pasó, vuelve a pasar una y otra vez. Es decir, de manera mitológica. Es una manera hermosísima como la interpretan. Inclusive, en nuestras culturas indígenas, hay algunos indígenas que la interpretan que el tiempo es un caracol.
No es forma de caracol, sino es un caracol. Pero nosotros como occidentales no entendemos ese concepto, o sea, no lo entendemos. Entonces, en esa interpretación del mito del eterno retorno, de lo que vuelve, pues precisamente hay un momento en el que las cosas mueren y vuelven a renacer, sin importar la temporalidad o ese calendario al que solemos denominar. Porque sucede, y sorpresa, que muchas culturas occidentales entonces en este momento están celebrando ese fin y ese principio, una muerte y un renacimiento. Y es interesante que siempre cuando hablamos de muerte, a la vez, paralelamente, siempre hablamos de niños, almas y niños. En Japón, por ejemplo, existe este tiempo también en el cual se abre ese portón del mundo de lo invisible, de los espíritus, en el que vienen a visitarlos, pero no es en ese momento, sino es en julio, tiempo de verano. Es un tiempo cósmico totalmente distinto, es una interpretación distinta del mundo a la que tenemos los occidentales, y en el cual hay una serie de elementos muy particulares que todas las culturas lo tienen, porque es una interpretación mitológica que todas tienen, y es el hecho de los usos de los elementos como el agua y el fuego. Pues mis queridos compañeros que han hecho ya sus exposiciones, pues han citado algo en particular, y es el agua. El agua como un elemento vital en el mundo de los muertos, ya sea porque separa el mundo de los vivos de los muertos, donde hay un perro, un animal que también es una característica del mundo de los muertos, siempre hay un animal que nos acompaña, y si es un can, preferiblemente, es un guía, o nos permite o no nos prohíbe la entrada a ese mundo del más allá. Y esto es un punto muy interesante que debemos tenerlo en cuenta. Es curioso que también cuando nuestros muertos, antes de enterrarlos, efectivamente se le añade agua bendita. Es decir, a través del agua se purifica, una transición antes de ir a ese otro mundo. Esa es la característica que tiene. Y el otro elemento fundamental es el fuego que todo lo transforma. Es decir, dejamos de ser algo y luego lo transforma. Es que todo lo devora, que todo lo consuma. El fuego es el elemento por excelencia que transforma. Y siempre cuando traemos alusión a ese término del fuego es que decimos, ese fuego me quema, eso me transforma, me cambia. Y estos dos elementos están siempre en todas las festividades de los muertos, cuando vienen precisamente a visitarnos, a compartir un rato con nosotros, y cuando se van. Oh, sorpresa, pues sucede que entre las muchas festividades que ocurren en Japón, en julio, ellos tienen muchas. La verdad nos tardaríamos programas y programas para tan solo acercarnos a un ápice de la cultura japonesa y sobre todo de la mirada shintoísta, en el que hay toda esta cantidad de festividades, como el Tanabata, el Gion Matsuri, el Mitama Matsuri, el Tenji Matsuri, el Shiogama, en fin, el Murakami. Pero hay una hermosa, demasiado hermosa, es que es la palabra, y que esta también la hacen en México y en otros sitios, como el Toro Nagashi. El Toro Nagashi es el momento en el que los japoneses en julio, entre el 13 y el 17 de julio, utilizan pequeños faros donde colocan fuegos y los colocan en el río, y que el río, a través del agua, una vez más, conecte ese mundo de los espíritus que vayan en paz hacia el otro lado después de habernos visitado. En julio es algo hermosísimo en el cual se puede ver una fila de estos faroles con el fuego a través del río. O sea que esta noche, además de poner una vela como he hecho yo, tendríamos que hacer algo con agua para realmente cerrar más ese ritual que nos abre las puertas al más allá. ¿Tenéis todos levantar la mano a la vez? No puedo. Alejandro Bernal, que lleva un rato, luego le doy paso a Leo y luego Ana. Venga, Alejandro. Pues Juan Jesús, hicimos un repaso por los orígenes de la celebración del Día de los Muertos en México, luego nos fuimos a los celtas, ahora incluso hace unos minutos Luis nos estaba hablando de tradiciones japonesas, pero me encantaría rescatar las raíces de cultos a los muertos que se rendían en esta parte del mundo, y para ello tendríamos que remitirnos a algo que se conoce por algunos investigadores como la celebración precursora de lo que es hoy en día el Día de los Muertos, y para ello tendremos que irnos a los mexicas, quienes hace más de 3,000 años, según algunas investigaciones, le rendían tributo a la diosa de la muerte, a la señora Mictecacihuatl. Esta era una celebración que se realizaba en el 9º mes del calendario azteca, y hay que tener en cuenta, Juan Jesús, que dentro de la cosmogonía de los mexicas había 13 cielos y 9 infiernos, y cuando una persona fallecía se iba a uno de estos 9 cielos dependiendo de las acciones que había hecho en vida.
Los investigadores hoy en día le atribuyen que esta señora de la muerte, esta diosa Mixecatlihuatl, podría ser la reinterpretación hoy en día de lo que es la Catrina. Así que para ver lo que hoy representa esta Catrina en México, en la celebración del Día de los Muertos, tendríamos que remitirnos a un culto que se realizaba en este continente hace más de 3.000 años por parte de los mexicas. A mí lo que me fascina de todo esto que estáis contando es lo siguiente: cómo diferentes culturas que ni siquiera coincidieron geográficamente, ni en el tiempo ni nada, como eran los celtas y eran las culturas del antiguo México, hacían las mismas cosas: fuego, agua, pintarse la cara, como si tú estuvieras ya también en ese más allá. O sea, yo no sé si estas cosas suceden realmente porque los seres humanos, por muy distintos que seamos, en el fondo tenemos un mismo corazón y unas mismas emociones. Leonardo, ¿qué querías comentar? Nos quedan 3 minutos, chicos, 2 minutos y medio. Vale, súper rápido. Efectivamente, reiterar que, digamos, pese a que es un programa del mundo, pues sería bueno hablar de que en Colombia también tenemos tenemos un culto a las ánimas que es muy fuerte, digamos, es una de las tradiciones en Colombia más fuertes. Y efectivamente el culto a las ánimas también evoca esos elementos de agua y fuego, como lo dice Luis Carlos muy bien, en el sentido que, bueno, un hecho que toca recalcar ahí es que en el pasado en Colombia se velaban a los muertos en las casas, ¿cierto? Y en ese sentido también se les solía dejar un vaso de agua, o sea, las obvias velas, digamos, por todo el ritual, pero también se les solía dejar un vaso de agua justamente para calmar el agua del sediento, y eso también tiene que ver con las ánimas del purgatorio, que justamente al estar en el purgatorio, estar en esos fuegos del purgatorio, tienen sed y también necesitan agua. Entonces efectivamente es un elemento importante ese juego de los elementos en los rituales. Ahora, conforme arranquemos la segunda hora, voy a hacer que entre Gustavo con los especiales de periodismo de misterio aquí en Caracol Radio. Y como somos una gran familia, tenemos ese numeral que es Más Allá Caracol. ¿Y qué es lo que están preguntando y opinando nuestros oyentes ahora mismo a través de este numeral en Twitter? Alejandro Bernal. Juan Jesús, agradecerle a todos los oyentes que nos han permitido ser la 9ª tendencia más importante de Twitter en Colombia en esta noche de Halloween. Frank Alexis Blanco Albarracín nos dice lo siguiente: tomado de alguna vieja película, una pregunta interesante. Si no existiera una vida después de la muerte, ¿crees que valdría la pena vivir esta? Pues hombre, yo creo que es una pregunta para todos, pero esta merece la pena vivirla sí o sí. Yo sí estoy convencido de que la muerte no es solamente más que un principio. Ya haremos algún programa sobre vida después de la vida, para que veáis que hay realmente una cantidad de testimonios y de hechos que son muy inquietantes. Pero si no hubiera nada más, ¿merece la pena vivir esta? Sí, cada minuto, cada segundo merece la pena vivir y que esa vida sea maravillosa y que nos rodeemos de gente repleta de luz. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? J.J. Broussard, ¿será que cuando se acerca la muerte se ve luz al final del túnel? Cuando se acerca la muerte se ve luz al final del túnel. Bueno, el tema de la luz al final del túnel tiene mucho que ver con eso de la vida después de la vida. Y que, bueno, pues un señor que es psicólogo, que se llama Raymond Moody, pues hizo un libro sobre esto, que se hizo un bestseller a nivel mundial, y él es el primero en la historia que pone toda una serie de elementos que se repiten en personas que han estado clínicamente muertas y que luego salen de ese estado y nos comentan pues hasta este último paso, que sería cuando a través de un túnel llegan a una luz, y esta luz suele decir siempre: amigo, ahora mismo no te toca, así que date la vuelta, que es algo muy, muy curioso. ¿Qué más preguntas y comentarios hay, Alejandro? Enrique, el paralelismo de las civilizaciones en la creencia de la inmortalidad del alma, sin que éstas mantuvieran contacto entre ellas, ¿es un racionamiento para mitigar la muerte con la supervivencia? Pues aquí hay varias teorías. Una puede ser precisamente esa, o sea, el hecho de que, bueno, pues nos da tanto miedo a la muerte que lo que hacemos es que nos la saltamos con el tema religioso y nos inventamos un paraíso, o que realmente ese paraíso y ese infierno existan. Ana Mancera quería comentar algo, que estaba levantando la mano.
Sí, precisamente una de las cosas que me parece como súper importantes es que nosotros como occidentales estamos muy desconectados de la concepción de la muerte, y es algo que pues es una herencia del cristianismo, pero en otras regiones y en otras zonas del mundo esta concepción varía, y pues vale la pena rescatar este pensamiento en el que la muerte no es algo a lo que se le deba temer. Y pues esto, por ejemplo, en el Islam es súper diferente, porque en el Islam la vida es un camino de preparación para la muerte, porque en la muerte pues te reencuentras con Alá. No solo eso, sino que me encantaría que la gente viera, por ejemplo, un vídeo de un cantante hawaiano, que me parece buenísimo, israelí, y este señor, pues lo que se ve es su funeral cuando muere, y la gente en la playa pegando saltos y felices a la vez que echan las cenizas en el agua. Entonces la muerte en algunos sitios, por ejemplo en este tipo de cultura como la hawaiana, pues es una auténtica fiesta. O sea, ya está en paz, está tranquilo, está feliz, está en un sitio que no conozco. Pero el problema es que yo opino igual que Ana, que nosotros como occidentales tenemos una concepción de la muerte tan terrorífica, que es algo que nos ha marcado mucho. Alejandro Bernal, ¿qué más preguntas y comentarios hay? Una gran amiga de Ana y de este servidor, Angie Lutien, nos dice lo siguiente: la muerte es un regalo, es la conexión con nuestra verdadera esencia, y es volver a casa, al lugar de donde realmente venimos. Como lo dijo Carl Sagan, venimos de las estrellas. Pues yo me parece ese comentario precioso, simple y sencillamente precioso. La muerte nos lleva otra vez a lo que éramos. ¿Alguna pregunta, algún comentario más, Alejandro? Aquí Gema Ángel nos adjunta una foto de una celebración japonesa con el numeral Más Allá Caracol, y nos dice lo siguiente: las almas de los antepasados visitan la casa familiar. Es una de las tradiciones más antiguas de Japón, en Obon, la fiesta japonesa de los espíritus. Luis, ¿quieres comentar algo sobre eso? Luis. Sí, el Obon, sí. El Obon es la festividad. En primera instancia, el Obon es la gran festividad, y al final terminan con el Toro Nagashi, que es el ritual de los faroles. Y también llega ese momento en el que llegan estos espíritus y se celebran, se conviven con ellos. Pero también en este mundo de lo espiritual, como se abre esa puerta, salen todos los espíritus. Salen tanto los espíritus buenos como los antepasados, y también sale un tipo de personajes muy interesantes conocidos como los yokai. Los yokai van saliendo por las calles haciendo una cosa conocida como el desfile de los 100 demonios. Es un concepto erróneo que se le da desde Occidente, porque pues no tenemos una palabra para denominarlos, pero son espíritus de diferentes formas que van haciendo picardías, sí, en el camino. Antes, en los tiempos del periodo Edo, sobre todo, si encontraban a alguien en la calle, lo pillaban, pues entonces esa persona, si no sabía el conjuro, las palabras específicas para evitar que los yokais lo asesinaran, pues ocurrían cosas malas. Pero salen todo tipo de personajes en ese momento, en julio. Entonces hay muchas festividades, y entre estas las de Obon. También está la Mizumatsuri, que es la festividad especial del agua, en la que también los japoneses van por las calles cargando como una especie de altares, van cantando, van celebrando, y utilizan ikatas, que es como una especie de kimonos especiales hechos en un algodón distinto a los kimonos tradicionales, que son más suaves para poder soportar las cálidas temperaturas que hay en Japón, sobre todo en la temporada de julio, porque es muy fuerte. Es una transición de lluvias, de humedad, pero de festividad. Y entonces se estaba precisamente en lo que les había contado, la Tanabata, que es la fiesta de las estrellas, en la que el 7 de julio empiezan a lanzar muchos fuegos pirotécnicos, pero se mezcla todo este fuego con los fuegos del pasado, y prenden los grandes kanji sobre las montañas, el de hombre, el de montaña, llama, y las encienden, hacen grandes hogueras para que los espíritus también los vean. Son celebraciones particulares y hermosas en ese sentido de conexiones, donde estos elementos siempre van a estar presentes. Muy bien, Alejandro Bernal, una pregunta más. Aló. Sí, aquí Carlos Alberto nos dice: cada cultura tiene sus propias creencias y tradiciones, todas válidas a la hora de fundamentar nuestra existencia. Es un tema inquietante. Lo bueno es que tarde o temprano tenemos que ver a Caronte.
Ah, sí. Allí llegaremos todos, allí con el barquero, efectivamente. Bueno, vamos a ver. Vicky, si me pueden meter a Gustavo González y me saca, que esto no es un castigo, pero como no cabemos todos, Alejandro Bernal, los dejas un segundito que entre Gustavo para comentarnos los ritos de muerte aquí en Colombia, esa parte más oscura, y ahora regresamos contigo, ¿vale? Vicky, cuando pueda, conéctame con Gustavo González. Muchísimas gracias. Bueno. Fiesta de Muertos, se abren las puertas del más allá, estamos en un reino de oscuridad, que no es un reino de oscuridad en el sentido de que esto sea negativo, sino que de repente unas puertas que están cerradas todo el año se abren estos días. Y me parece tremendamente fascinante que se abran estos días y que todas las culturas del mundo hubieran llegado a la misma conclusión, que tiene que ser en estos días y no en el mes de febrero, por decir algo. Eso es lo que me parece tremendamente fascinante. Ana, ¿querías ponernos la canción esta de Nahual para que oiga la gente, o cómo es esto? A ver, cuéntanos. Sí, bueno, pues mientras entra Gustavo y se puede conectar esto, no sé si podríamos poner este canto. Vicky, ¿nos podrías poner el audio que estás? Qué bonito, ¿verdad? Ana, este canto náhuatl es de la zona azteca de México DF, ¿es de dónde proviene? ¿De qué parte de México? Esto es parte del ritual del que les contaba. Es de los nahuas de la Huasteca. Y bueno, básicamente este canto es muy bonito porque precisamente tiene que ver con lo que les mencionaba del agua. Para los nahuas y para muchas culturas, incluso para la griega, ustedes saben que el camino al inframundo se divide también por agua, y para los nahuas es así. El inframundo es un mundo oceánico, es un mundo de agua, y es un mundo en el que muere el sol todos los días y libra una lucha para poder volver a salir por oriente al día siguiente. El instrumento musical que está tocando Maximiliano, se llama el señor, es una concha de tortuga, y esto es súper importante porque lo que se cree y lo que los nahuas creen es que durante la noche del día la noche previa al Día de Muertos, los muertos vienen remando montados en conchas de tortuga. Y por eso en los altares de muertos uno de los elementos más importantes en México es lo que mencionábamos anteriormente del agua, y hay que ponerles agua a los muertos porque ellos vienen precisamente cansados de remar. Entonces este canto precisamente es para llamar a los muertos, para decirles que vengan y darles la bienvenida mediante pues el agua. El agua y los símbolos de agua. Pues aquí tenemos esta música y este son que nos abre las puertas a ese más allá. Unas puertas que hoy se abren además a nivel mundial, en todo el planeta, y eso me parece fascinante. Gustavo González, amigo, hermano, ¿estás por ahí? Un segundito, que están conectando con él. Ya mismo va a ser esto. Luis, Leonardo, que estáis muy callados. ¿Qué os parece esta canción que habéis escuchado, esta bienvenida a los que se fueron, a ese mundo de muertos? Creo que la mejor escena es ver a Ana con ese gran atuendo que nos regala el día de hoy. Bienvenidos a un programa más de Al Hilo del Tiempo. Perdón, creo que hay un sonido por ahí que a ver si lo puede quitar Vicky, que juraría que es la parte final del tema de los náhuatl. Ahí está, perfecto, muchas gracias Vicky. Leonardo, continúa. Sí, yo quería hacer una relación efectivamente retomando un poco de Colombia, y es justamente eso que tú señalas, Juan Jesús, es que lo interesante es cómo nuestra cultura humana tiene elementos que trascienden el espacio y el tiempo, ¿cierto? Entonces justamente retomando elementos como son el agua y el fuego,
digamos, ese culto al ánima sola también tiene una relación muy directa con ese personaje que es Celestina de Ardegano, que fue una de las mujeres piadosas de Jerusalén, que justamente, digamos, una de sus funciones era asistir a los condenados, digamos, en la fecha del Viernes Santo, ¿cierto? Y se cuenta que la historia es que ella, en ese Viernes Santo donde pues están haciendo la crucifixión de Jesús, sube al Calvario, ¿cierto? Y les entrega agua a lo que es Dimas y Gestas, las dos personajes que estaban al lado de Jesús, pero por temor a los judíos no le da esa agua a Jesús. Y justamente por este hecho es que es condenada a sufrir la sed y el calor constante de las llamas del purgatorio. Entonces creo que elementos como ese efectivamente marcan cómo la cultura humana aborda la muerte, aborda el rito de la muerte misma, y cómo estos elementos subyacen, digamos, a todas las culturas en tiempos y edades. Y es que yo pienso que hay una cosa muy importante en todo esto. No sabemos vivir sin lo mágico, y ese tipo de dimensión mágica es lo que nos hace humanos. Ver la muerte realmente como ese camino hacia lo desconocido, como ese camino a algo fascinante según muchas culturas. Ahora ya creo que sí. Gustavo González, amigo, compañero, ¿cómo estás? Hola, amigo Juanje, ¿cómo estás? Muy buenas noches a ti y a todos los invitados y a todos los oyentes de Especiales Caracol. ¿Cómo estás? Muy bien, amigo, muchísimas gracias y disculpa porque hemos tenido un lío de teléfonos y tal, pero tú sabes que eres mi amigo, mi hermano y tremendamente feliz de estar acá. Antes comentaba, no sé si lo escuchaste, que esta tarde me enviaste una serie de fotografías de investigaciones tuyas en cementerios colombianos que me quedé blanco cuando vi ese batiburrillo. Luego si queréis ponemos alguna en mi Twitter, o también Gustavo en su Twitter, que ahora lo comenta para que podáis también seguirlo. Gustavo, ¿qué son esas imágenes? Que era una cosa macabra que daba un susto pero tremendo. Bueno, al respecto de la muerte relacionado con este día y esa transición que vamos a hacer para el Día de los Santos, que fue algo pues que acomodó la Iglesia Católica, sí. Pues aquí en Colombia vamos a lo que vamos, ¿ya? Pues tenemos que tener en cuenta toda la historia de Halloween, de los celtas, de los druidas, y todo eso pues que comentaba Ana, que comentaba Luis, y toda la historia que tiene relación con todo este día. Pero resulta que aquí en Colombia, pues, en el día de hoy, muchos brujos, magos negros, ven la muerte para provocarla por medio de rituales, para aprovechar la energía de pronto que emana este día. Y esas fotos que yo te envié pues fueron investigaciones que yo hice, pues, y me dieron la oportunidad, esos magos negros, esos brujos, de provocar la muerte a ciertas personas en un día como hoy. Yo voy a describir las fotos que me ha enviado mi amigo Gustavo esta tarde. Una, que es aterradora, ¿vale? Es un muñeco negro hecho de trapo, me imagino que eso está relleno como de algodón, que da un miedo que no os podéis imaginar, es una cosa horrorosa. Gustavo, ¿dónde te encontraste ese muñeco? ¿Qué simboliza o qué significa? Bueno, esos son rituales de muerte. Rituales, o sea, para pedirle la muerte a una persona, y se hacen en estos días. Exacto, para pedirle la muerte a una persona, como en una investigación que yo estuve un 31 de octubre precisamente del año 2016. Esos magos negros a mí me permitieron pues estar de observador. Con ellos. Observador en lo que ellos hacían, y ellos en la madrugada del 31 de octubre comenzaron a fabricar un ataúd a escala, un ataúd pequeño. No me digas. Mientras uno de los magos negros fabricaba el ataúd, la esposa de él, de uno de ellos, ¿sí?, fabricaba un muñeco en tela negra, que es parecido al muñeco que yo te envié en la foto. Okay. Bueno, ¿qué resulta? De que ese muñeco se tiene que bautizar. Se bautiza con el nombre de la persona que le quieren provocar la muerte. Entonces, terminado el ataúd,
meten el muñeco en el ataúd ya bautizado con el nombre de la persona y comienzan un velorio, como cuando velan a una persona en una funeraria. En este caso, pues estábamos en un cuarto húmedo donde estaba el pequeño ataúd en la mitad del cuarto, y era pues muy diferente a cuando tú vas a una funeraria. Las imágenes que tenían era de la Santa Muerte, las oraciones que se hacían eran pues oraciones de rituales, invocando la muerte, llamando la muerte para que se llevara esta persona. Era algo simbólico. Entonces, pero, Gustavo, ¿eso que dice dura un montón de horas o qué? Sí, o sea, eso empezó en la madrugada del 31 de octubre. Sí. Empezando el 31 de octubre, 1 de la mañana. Ya, ajá. Y duró todo el día la velación. Después que hicieron el ataúd pequeño, metieron el muñeco y duró todo el día la velación. Ya a las 8 de la noche nos dirigimos a un cementerio acá en el departamento de Cundinamarca, un cementerio donde uno puede entrar pues libremente. Hay pues muchos pueblos en Cundinamarca y en muchos departamentos donde tú entras a los cementerios, no tiene vigilante ni nada de eso. Ajá. Llevamos el ataúd y cuando ya íbamos a sepultar a la persona simbólicamente, se comenzaron a hacer rituales, oraciones, donde se invocaba a Lucifer, donde se invocaba a Caín. Caín fue el primer asesino. Caín fue el primer asesino que estuvo sobre la tierra. Entonces se invocaba al espíritu de Caín, se invocaba a los 7 espíritus intranquilos para que vinieran y se apoderaran, se llevaran el alma de esa persona que se iba a enterrar en una bóveda específica en ese cementerio, donde también se invocó el espíritu de la persona que estaba sepultada allí en esa bóveda. Las bóvedas tienen una lápida donde está el nombre de la persona. Se invocó ese espíritu para que se lo llevara. Rompieron la bóveda, ya te puedes imaginar el olor putrefacto que salió. Metieron rápidamente el pequeño ataúd y se selló con un cemento que se había preparado previamente, e invocando a todas esas entidades. Ya te puedes imaginar todo lo que se sentía, todo lo que viví en esa investigación. Se sentía cómo caían los árboles, cómo venía como un ejército de entidades, todo lo que se estaba invocando. Al ya terminar todo quedó en calma. Regresamos a la ciudad. Sigue, Gustavo, sigue. Regresamos a la ciudad de Bogotá y a mí me tocó al día siguiente pues viajar para la costa, para mi tierra, y regresé a los 15 días acá a la ciudad de Bogotá. Pregunté, investigué por lo que se había hecho simbólicamente ese 31 de octubre. Ya yo llegué a los 15 días del mes de noviembre y el hombre murió. Dios santo, yo lo que estoy viendo la fotografía, repito, luego las ponemos en el Twitter, @Juan J. de Vallejo. ¿Tu Twitter cuál es, Gustavo? Tu Twitter, por si quieres poner las imágenes. @Gustavo tu ayuda. @Gustavo tu ayuda, vais a ver las imágenes y efectivamente lo que se ve es, pues aquí veo bolsas con huesos, estoy viendo, me imagino que es lo que tú me comentabas de cuando rompen la bóveda y tal, porque aquí lo que se ve es un cráneo humano, como un ataúd. Estas son fotos pues de otras investigaciones, las que yo te envío, cómo aprovechan todo ese momento, todo este día como hoy, para profanar tumbas. En este momento, a esta hora, te aseguro, Juan Jesús, que más de uno está profanando tumbas. Seguro. Y está como que aprovechando esa energía que se maneja, sobre todo la energía de la luna que estamos viviendo hoy en azul, día. sí, además esta noche azul. Aprovechar toda esa energía, aprovechar toda esa transición que hay del 31 al Día de los Santos, Día de los Muertos, para invocar esas entidades
para por medio de rituales vengan y se lleven a esas personas. ¿Qué es lo que pasa? Que tú haces todo el ritual, tú haces toda esa velación y provocas que suceda pues lo que tú estás pidiendo, como en esta investigación que yo hice, que cuando retorné nuevamente a la ciudad de Bogotá, oh sorpresa, que me enteré que esa persona que habían enterrado simbólicamente en ese cementerio ese 31 de octubre había muerto trágicamente acá en la ciudad de Bogotá. Fijaros como todo lo que hacen los seres humanos tiene una parte de luz y una parte de sombra. Yo no conocía, podía haber escuchado algo, pero con tanto detalle nunca lo había escuchado como me lo ha contado Gustavo aquí ahora mismo, esta parte tan terrible. Le he enviado a todos mis compañeros en el grupo de WhatsApp las fotos de Gustavo, porque ahora me gustaría que los antropólogos también nos comentaran. Gustavo, hermanito, sigue ahí, ¿vale? Que vamos a darle paso al boletín deportivo y ya mismo retomamos acá. Así que bueno, señores, viene el boletín deportivo. ¿Qué os parece todo esto de los rituales que nos ha descrito Gustavo? A mí me parece algo horrible. Me parece horrible que haya gente que profane tumbas. Vuestros comentarios y opiniones a través del numeral Más Allá Caracol. Viene el boletín deportivo y ya mismo seguimos aquí en Caracol Radio. Continuamos con la muerte en las diferentes culturas del mundo. Aquí seguimos en los especiales de periodismo de misterio en Caracol Radio. No os imagináis las fotos que me ha enviado Gustavo. Ahora las subimos a las redes sociales. Yo estoy tremendamente impactado con esa historia, porque sí, me podía imaginar que también pues en esta fiesta hay una parte de oscuridad y gente que hace esas cosas. Luis, Leonardo, como antropólogo, ¿habéis visto las fotos que os he pasado que me ha enviado Gustavo? ¿Qué opináis de eso que estáis viendo ahí? Yo me he quedado a cuadro. Luis. Bueno, lo interesante de esto, Gustavo, ¿qué tal si hacemos la pregunta que desde 1950 están los registros de las primeras celebraciones de esto, lo que estamos haciendo el día de hoy, conocido como Halloween? Es curioso que este caso que nos trae a colación Gustavo, sí, que pudo haber sido hecho cualquier fecha, pues ya con todo esta historia que hay detrás tan rimbombante con respecto a esta celebración, que ya se le han ido añadiendo tantas cosas, ya se ve de una manera tan oscura. Sucede que el Halloween, esa festividad, llega a Colombia en 1950, es gracias a los hijos de la élite colombiana, los que estudiaban en colegios bilingües, quienes tenían la capacidad de ir al extranjero, principalmente a los Estados Unidos, y esos niños fueron los que trajeron esta festividad a Colombia, empezaron a disfrazarse. Es decir, que antes de 1950, el 31 de octubre era una fecha que realmente era un día común y corriente en la cultura colombiana. Pero cuando estos niños de élite, que inclusive hoy en día podemos ver ese tipo de transformaciones, porque ya inclusive los colegios bilingües están celebrando el día de San Patricio, San Patrick Day. No te puedo creer. De verde. Sí. Se visten de verde y también ya colocan estas calabazas gigantes, como se ven en las escenas de Norteamérica, gigantes. Sin embargo, se están apropiando de estas cosas culturales de allá, de lo lejos. Pues bueno, oh sorpresa, que en 1950 están los registros en los periódicos de estos niños de élite que empiezan a disfrazarse, que fueron vistos en primera instancia como estas son festividades exclusivas de nosotros, pero empezó a propagarse y en la cual pues también el capitalismo pues vio una gran tajada. Es decir, sí, claro. Las fábricas de dulces, de disfraces, vieron y empezaron a popularizar esto. Que esta festividad hoy en día, por eso que ya también está envuelta de toda esta neblina, también de oscuridad, sí, y de luminosidad. Es bastante interesante. Sencillamente hagamos memoria con lo que empezó hace un par de días, cuando el ministro precisamente estaba prohibiendo que se efectuara el día de hoy esta celebración. Y una celebración de niños, una vez más, que le hemos cambiado el nombre. Algunos le dicen diciendo el día de los dulces, el día de Halloween, pero es el día de las brujas, y el día de los niños. Y aunque le digan el día de los niños, es que tiene mucha relación. Niños, muerte, todo eso está. Y ellos son los que precisamente traen
este tipo de celebraciones a Colombia. Quitándole de todas las características celtas, listo. Esto se ha transformado acá en Colombia y en Bogotá en particular. Entonces, las cuestiones mediáticas lo han vuelto de sacrificios que salen, que el heavy metal, que slayers, que van a los cementerios, que sacrifican gatos, en fin, una cantidad de cosas para, desde esa mirada tan terrible en la que se hacen creer como las buenas personas, esa típica frase que alguien por favor piense en los niños, esa falsa moral, cuando en realidad esto ya nos lo hemos apropiado en nuestra cultura. Y sobre todo Bogotá, que Bogotá es una ciudad que carece de una festividad como tal. Entonces, pareciera, y esto acá son palabras que tomo de una idea, de una postura muy interesante que tiene un antropólogo colombo español, se llama Carlos Miñana, quien propone que Halloween es la festividad de Bogotá. Porque a diferencia de las otras ciudades que tienen algo que los caracteriza, Bogotá tiene su Barranquilla tiene su carnaval, Medellín tiene su feria de flores, Manizales, Cali, Boyacá, todos tienen algo que los caracteriza. Bogotá no, carece de eso, carece de un símbolo. Entonces pareciera que esta festividad, en Bogotá especialmente, se ha convertido en el carnaval que la esperan con muchas ansias, en la cual las personas se disfrazan y no hay ningún problema. Pero entonces las cuestiones mediáticas, inclusive con esta pandemia, la han vuelto aún mucho más oscura. Y la manera en la que cerró Gustavo, sí, efectivamente en ese momento pueden haber algunas personas que están haciendo estos rituales, pero sencillamente es como para añadirle cuestiones más de más sabor a estas acciones, a estos rituales, de efectuarlos el día de hoy. Pero efectivamente pueden hacerlo cualquier otro día y no pasa nada, no transforma nada. Es decir, ese personaje que murió perfectamente pudo haber sido en otra fecha, pudieron haber hecho eso, pero haberlo hecho el 31 pues tiene ese punto macabro, claro, o sea, tiene un punto macabro ahí tremendo, de se abren las puertas al más allá, igual que nos comentaba Ana y Leonardo, que en diferentes culturas pues se pintaban la cara como si fueran también calaveras para darle la bienvenida a los espíritus positivos y para ahuyentar a los negativos. Hay gente que no, que se mete en lo negativo de una forma y ya os digo, ahora pondremos las imágenes en redes sociales y os vais a quedar a cuadros como yo. Leonardo García, ¿qué quería comentar? Que en efecto, retomando el simbolismo y también el poder de los elementos, Gustavo me podrá corregir si me equivoco, pero del conocimiento que tengo, justamente estas brujerías y estos ritos oscuros que se hacen también pueden ser o se rompen usualmente justamente con estos elementos que ya hemos abordado el día de hoy, el agua y el fuego. El fuego para justamente purificar, ¿cierto? Entonces, para purificar estos elementos oscuros, y también el agua, lanzando estos elementos de brujería en aguas que corren, cosa que se las lleve el agua y no puedan afectar a la persona. Entonces, ese es un elemento que nuevamente me parece valioso recalcar. Sí, o sea, pues tiene que haber también una contra a esto, ¿no? Pongamos luz en nuestra vida, pongamos agua, pongamos ese elemento festivo también de los niños y pongamos cosas positivas. Leonardo. Bueno, justamente yo un poco con la intención de cambiar un poco el sentido, porque efectivamente está bueno reconocerlo, esa la naturaleza humana que muy bien sabemos y vivimos cada día, pero con el ánimo de cambiar un poco esta concepción justamente de esta fecha, quería hacer relación con África, ¿cierto? Justamente, estamos en un periodo muy convulso, en una época histórica que nos va a marcar a todos por el tema del coronavirus, y justamente en abril se hizo muy famoso, se volvió ese meme, en donde un grupo de personas en África están bailando con un ataúd. Ay, sí, súper famoso. Los chicos estos de color que están bailando es el meme que más funcionó desde que arrancó la pandemia, sí, efectivamente. Efectivamente, y para abordando ese elemento que ya lo hemos señalado el día de hoy,
y es justamente cómo otras culturas del mundo interpretan la muerte y cómo en África también, digamos, se concibe la muerte como un acto de alegría, ¿cierto? Entonces, comentarle a todos los y las oyentes, digamos que justamente este grupo de personas se llaman los Dancing Pala Bearers. Son un grupo, digamos, de personas que en Ghana hace esta escenificación o este acto, digamos, de ir bailando con el ataúd, justamente porque en muchas culturas africanas se concibe la muerte como un elemento tanto de alegría como reconocimiento de la vida que la persona tuvo, ¿cierto? Y exactamente, con esa alegría y justamente, digamos, mezclar ese elemento de tristeza, pero también de alegría, digamos, que lo que se duela también se pueda disfrutar. Entonces, justamente estos personajes que llevan al difunto al cementerio, digamos, van bailando justamente para mostrar que pese a la muerte de la persona, también hay alegría en la celebración de la vida de esta persona, ¿cierto? También, pues, valorar, digamos, o recalcar que estos eventos en países como Ghana son eventos sociales que inclusive son reflejados en las vallas publicitarias de las carreteras, son reflejadas en los mismos ataúdes que se adornan con oro, que se hacen en forma de los gustos o de las profesiones que tenía la persona, como aviones, digamos, botellas. Esto en muchos sentidos, digamos, busca reflejar cómo en estas culturas africanas se celebra la vida de la persona que falleció, ¿cierto? Y que se busca es conmemorarla con alegría. Bueno, una de las cosas que me fascina, por ejemplo, a mí de la cultura celta y a día de hoy en Irlanda, yo tenía un muy buen amigo irlandés en aquella época en la que jugaba a rugby y él se horrorizaba con los funerales en España. Me decía, no, pues es que en Irlanda se muere alguien y nos vamos todos a salvar. Y entonces toda la noche estábamos tomando cerveza y whisky y cada uno va contando una historia, la anécdota o la parte más entrañable que recuerda sobre la vida del personaje que se acaba de ir. Entonces eso me pareció algo fascinante. Le horrorizaba el tema de los funerales, o sea, era una cosa que me parecía muy curiosa. Y hay culturas que llevan esto a tal extremo que hacen incluso que los muertos en sí puedan estar como un vivo más, que eso es un tema curiosísimo. Alejandro Bernal, ¿estás conectado o no estás conectado? Yo creo que sí, porque lo veo saltando ya por el teléfono. Entonces, oye, cuéntanos qué es la historia de los torayas en Indonesia. Pues Juan Jesús, sin lugar a dudas, creo que hablamos de uno de los ritos más extraños de todo el planeta. Pues para contextualizar a los oyentes tenemos que referirnos a una etnia que se encuentra en las montañas del sur de Indonesia, el sur de Sulawesi. Pues resulta, Juan Jesús, que ellos, de acuerdo a su cosmogonía, a sus creencias, para los Toraya, una persona no está muerta, sino que está macula, según su lenguaje, y esta macula significa enferma, hasta que ellos le hacen un ritual especial en donde este ser puede trascender, puede ir al infinito. De acuerdo a esta tradición de los Toraya, la única manera en que una persona fallecida puede trascender al infinito, al otro mundo, es a través de un ritual que se conoce como el tomate. Y se denomina así porque se basa en que pues un miembro de la tribu, de esta etnia de los Toraya, sacrifica una cantidad determinada de búfalos para ayudarle a esta persona a trascender al infinito. Ahora, lo curioso de esto es que preguntarán muchos oyentes, bueno, es una creencia que tiene de particular. Pues resulta que el cadáver de la persona fallecida, por lo general, se queda con la familia, se queda dentro de lo que en esta etnia se conoce como los Tongkonan, que son como las viviendas que tienen los Toraya en Indonesia. Se quedan ahí, por lo general los visten, por lo general hasta les dan de comer. Hay unas fotos muy impactantes, Juan Jesús,
Sí. Que compartí en mi Twitter al inicio del programa, de este ritual de los Toraya, cómo muchas personas vivas están al lado de un esqueleto, de un cuerpo en descomposición que está vestido, los adornan, los maquillan y demás. Hay que recordar que pues esta es una tradición del sur de Indonesia y al día de hoy trae una cantidad ingente de turistas pues que realmente están como muy sorprendidos sobre todo esto que sucede en esta parte del mundo. Hay una investigadora, una periodista, Juan Jesús, una corresponsal europea que pues ha estado trabajando durante mucho tiempo en esta parte del mundo, en específico en Indonesia. Ella se llama Solen Honorin. Ella publicó un libro hace unos años que se llama Indonesia, Historia, Sociedad y Cultura. Y pues ella da unos datos realmente impresionantes sobre esto, Juan Jesús, y es que de acuerdo a las investigaciones que ella ha hecho en este país de Asia, por ejemplo, en esta ceremonia del tomate que le ayuda a los muertos Toraya pues a ir al cielo de ellos, al más allá, esto depende de la cantidad de animales sacrificados y al igual que como se ve en ese país y en estas partes del mundo, dependiendo del poder adquisitivo de las familias, este ritual se puede hacer de mejor o peor manera. De acuerdo a esta periodista, por ejemplo, una familia muy pobre únicamente podría costear, por ejemplo, el sacrificio de 3 búfalos y una familia muy pudiente podría pagar pues el sacrificio hasta de 24 animales, poniendo cifras específicas. Jesús, por ejemplo, el precio de un búfalo para ser sacrificado en euros, el de un búfalo costaría 2.500 euros. Un búfalo albino, que sería un sacrificio especial de tomate para ayudar a trascender a un muerto Toraya, podría costar 13.000 euros. Y un búfalo negro con ojos cristalinos hasta 66.000 euros. Se supone que entre mejor calidad tenga el búfalo, pues para ser sacrificado, esto le ayudará a este muerto, a este cadáver que aún después de haber fallecido y se está descomponiendo, sigue conviviendo con la familia, pues entre sea mejor el tributo, este búfalo asesinado, pues le permitirá llegar al cielo de los Toraya de una manera más rápida y efectiva. ¿Qué opináis sobre esto a través del numeral Más Allá Caracol? Tener a los muertos en vida. Alejandro quería dar algún dato más, luego va Leonardo y luego ya las conclusiones de todos, que vamos súper justos de tiempo. Sí, Juan Jesús, pues aparte de todo esto que les comento, de este ritual del tomate que ayudaría a estos cuerpos a trascender, hay algo que se conoce en la tradición de los Toraya como el mito del cadáver que camina, y es que en específico, después de 3 o 4 o 5 años, después de que un familiar es, por decirlo así, metido en un ataúd, pues resulta que los familiares los sacan de ahí, les cambian la ropa, los maquillan, los visten, les ponen joyas. Según ellos, es una forma de acompañarlos en esta trascendencia, en su camino al más allá. Decía una antropóloga que también ha investigado mucho este tema de primera mano, ella se llama Kelly Swazi, ella hizo una conferencia muy famosa en TED hace unos años y ella comenta que en realidad la muerte para los Toraya no es un acontecimiento individual, sino que es un proceso social gradual, es algo que afecta a un miembro de la familia y en el cual todos los miembros de la misma y sus conocidos se involucran. Toda la colectividad, efectivamente, en el fondo, como también en cierta medida nuestro funeral es moderno. Bueno, señores, quedan exactamente 10 minutos y como somos tantísima gente, os quiero dar un par de minutos a cada uno para que podáis dar vuestras conclusiones y podáis cerrar esto. El primero, que además como arrancó el último, oye, Gustavo González, amigo, tus conclusiones sobre este tipo de temas, tus redes sociales, teléfono, todo lo que quieras. Ahí tienes el micrófono para ti, amigo. Bueno, Juan, que mis conclusiones son, como decía pues Luis, la gente que hace rituales maléficos lo puede hacer en cualquier día, pero esta festividad la transformaron teniendo el día de Halloween como un día bueno para hacer rituales de muerte, para provocarle la muerte a otras personas. Una festividad que han venido transformando en nuestro país las personas que están en la oscuridad.
Mis redes sociales me pueden seguir como Gustavo Tu Ayuda en mi fanpage, y cualquiera que crea que está siendo víctima de algún trabajo de brujería puede llamarme al 314-364-7809. Y en este día de Halloween les recomiendo que escuchen la canción Never Give Up, Nunca Te Rindas, de Steven Oficial en YouTube. Esa es mi conclusión. Muchísimas gracias, hermano, amigo, y nada, te esperamos en otro programa muy prontito. Muchas gracias, amigo. Gracias, Jorge. Ana, estaba levantando la mano, tus conclusiones, tu cierre sobre esto. Bueno, ya para finalizar, a mí me gustaría recalcar que obviamente la muerte es el acto más democrático del universo, por decirlo de alguna forma. Señor. Y en México algo que me parece muy bello es que todas las tumbas, independientemente de que sean los panteones de la gente más pudiente o las fosas comunes, son decoradas, y como lo decía Alejandro, estos rituales son rituales de colectividad, de reconciliación con la muerte. Entonces, bueno, feliz día de todos los muertos, a todos los que conmemoran a las personas que no están en este plano. Y bueno, me pueden encontrar en Instagram como La Espiritista Victoriana. Muchísimas gracias, Ana, por tus conclusiones. Leonardo García, tus conclusiones y tu cierre, amigo. ¿O está diciendo Luis? Venga, Luis, dale. Luis, tus conclusiones y tu cierre. Juan, desde la mirada mitológica, el mundo se contrapone en dos partes. Desde el mundo mitológico tenemos un arriba, tenemos un abajo, un hombre, una mujer, un blanco, un negro. Se da, se recibe. Y el día de hoy tiene esa particularidad. Hay unas personas que van, hay otras personas que esperan, hay unas personas que caminan y hay otras que están estáticas en ese intercambio de dones que es el día de hoy de dulces. ¿Por qué se dan dulces? ¿Por qué se espera con tanta ansia los dulces? ¿Y por qué la gente se disfraza? Sucede que todo esto está muy relacionado con la muerte. Sin importar el sitio, las culturas tienen eso: agua, fuego como elementos, y también algo primordial, la comida. La comida como el motor. Cuando muere ese personaje, todos se reúnen en torno para despedir a este personaje con comida. Y el día de hoy también hay comida. Hay un intercambio, una moneda de intercambio son los dulces, en el cual hay una amenaza, un triqui, un truco, sí, o trueque, y se entrega entonces a cambio un dulce. A cambio que no le hagan algo, pues usted entrega dulces. Y es muy interesante, porque niños, porque noche, porque se disfrazan, porque las máscaras. Y eso inclusive nos puede llevar desde el oriente, desde el lejano oriente como Japón, con los mismos yokai, que van por las calles en este desfile de los 100 demonios, tratando y tocando puertas y asustando gente. Muy similar precisamente a algo que está pasando hoy, donde los niños, aunque, bueno, o el año pasado, se disfrazaran de yokais y fueran de calle en calle pidiendo este tipo de dulces, pidiendo cosas. Entonces, el día de hoy es esa transición, donde se abre esa puerta, donde se relacionan muchas cosas culturales, y que Colombia en particular tiene esa mezcla tan deliciosa de ese sabor, de esa salsa, que le da una perspectiva distinta, al igual como pasa con nuestra Navidad, pasa también con este Halloween, tan distinto a de otros sitios. ¿Y quieres dejar algún contacto contigo, redes sociales, algún mail o algo, o nada, Luis? Señales de humo. Señales de humo, señales perfecto. De humo y un correo electrónico. ¿Y correo electrónico quieres decirlo? Sí, correo electrónico es peregrinoluis@gmail.com. Y qué bonito lo que ha dicho Luis. Qué hermoso es que Colombia sea ese puzzle de cultura, ¿no? Donde todos nos hemos integrado creando una nueva, que es la nuestra, la propia, la de aquí, la colombiana. Leonardo García, tu cierre, tus conclusiones, amigo. Vale, pues de mi parte, reiterar un poco que la muerte es una realidad humana, ¿cierto? Las diferentes culturas lo han abordado, pero efectivamente la ritualización de la muerte es una forma de gestionar nuestro dolor frente a esa pérdida, ¿cierto? De equilibrar, de armonizar, de cohesionar los grupos sociales frente a para permanecer en la vida y marcar el tránsito de esa persona que fallece. Entonces, ya lo hemos visto a través de todo el programa en las sociedades europeas o occidentales,
digamos, a lo mejor occidentales, están más enfocadas en la tristeza, en el luto, en el silencio, mientras que hay, como lo vimos en todo el programa, digamos, hay otras culturas y otras tradiciones que enfocan en la felicidad y la celebración de la vida de la persona. Entonces, finalmente, mi mensaje es que de mi parte considero que digamos, nuestros seres queridos, nuestros difuntos, son conmemorados y recordados, y de esa forma permanecen siempre vivos en nuestras memorias y en nuestras vidas. Y eso me parece tremendamente hermoso, amigo, porque yo pienso que la muerte no es solamente algo más que el principio de otra cosa. Leo, ¿quieres dejar algún tipo de red social, mail o algo o nada? Sí, como lo había señalado alguna vez, tabla Ouija es una buena opción. Bien. Pero un correo, leonardogarcia33@hotmail.com. Oye, amigo, muchísimas gracias por tus comentarios, como siempre, y por aportarnos tu sabiduría. Alejandro Bernal, amigo, tu cierre, tus conclusiones. Juan Jesús, creo que al igual que la concepción de un Dios, de un ser supremo, la muerte también suscita todo tipo de interpretaciones para cada ser humano que creo que ha venido a este mundo. A nivel personal, me gustaría que cuando llegue ese momento, tomarlo como el despertar de un sueño, quizás de otra existencia, de algo que va más allá de lo que hemos podido percibir en este mundo. Quiero agradecerle, Juan Jesús, a los oyentes que nos acompañaron el pasado jueves en nuestra conferencia. Realmente demostramos que el misterio es cultura, y le hago una invitación a todos quienes nos quieran acompañar nuevamente el jueves 26 de noviembre, ahí en mi Twitter, @alebernalpres con doble S, en mi publicación más reciente, dejé un video con todos los datos de contacto y demás para que nos acompañen el maestro Juan Jesús Vallejo y a este servidor para hablar sobre conspiraciones. Si les gusta el misterio, también los invito a que se metan a nuestro canal de YouTube y se suscriban, Oculto tras la sombra. Toda la información del mundo del misterio con el maestro Juan Jesús Vallejo y este servidor Alejandro Bernal. Muchas gracias, Juanje. Muchas gracias a ti, amigo. Bueno, señores, yo creo que es de los pocos días que hemos acabado con tiempo. Tengo 1 minuto y medio para hablar, estoy que no me lo creo. Bueno, yo lo que quiero comentaros a toda la audiencia es que la muerte es dolorosa, pero la muerte nos hace humanos. Y precisamente las cosas que nos dan miedo y que nos dan terror, como es ese paso a ese más allá, ponen encima de la mesa un elemento que nos hace lo que somos, y es el temor que le tenemos a lo que no conocemos, y el temor que le tenemos a aquello que nos produce inseguridad, porque es incierto. Si me preguntan a mí a título personal, yo sí me gustaría decirles que yo no creo en la muerte. Gracias a los viajes que hice por el mundo trabajando como periodista y como reportero, vi que es una constante en absolutamente todas las culturas del mundo. Y caminé por un país, además, que es muy particular, donde esa otra vida era tan importante o más que esta, que es Egipto. Y en los templos egipcios ve uno las representaciones y los dibujos de ese paso al más allá. Ese paso que está lleno de dolor, que está lleno de incertidumbre, pero es un paso que nos va a llevar a otra existencia, distinta a la que tenemos, pero una existencia donde encontraré otra vez a mi familia, que por desgracia ya no está aquí. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico, porque está repleto de misterio.